Vamos a estar viendo, ya la semana pasada finalizamos lo que era el apartado de la adoración y del día de reposo. Hoy vamos a empezar lo que es el apartado de los juramentos y los votos lícitos. ¿Qué creemos los bautistas reformados acerca de los juramentos y de los votos lícitos? ¿Qué creemos nosotros? Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, de mal procede. Santiago en el capítulo 5, versículo 12, también hace una alusión a este texto como tal. También en Santiago viene y habla acerca de lo que era hablar con verdad, decir sí y no, no. Ahora, la cuestión principal aquí es la licitud de los juramentos. ¿Son lícitos hacer juramentos? ¿Es lícito hacer juramentos? Si usted ha visto películas y en las películas ha visto acerca de abogados o tratado de, particularmente en Estados Unidos, se le llama a una persona y se pone una Biblia, ¿verdad? Y la persona dice, jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y esa persona dice, sí, juro, dice, sí, juro. También encontramos cuando hay en partidos políticos, cuando hay un nuevo presidente, ¿verdad? Se da prácticamente algo muy parecido, vea, jura a Dios, a la patria, esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y dice, sí, juro. Y así sucesivamente vemos esto de los juramentos en diferentes escenarios de la vida cotidiana. Ahora, ¿es lícito hacer juramentos, sí o no? Bueno, hay ciertas denominaciones muy particulares, como los anabautistas, que ellos tajantemente rehúsan, ellos rechazan cualquier tipo de juramento. Es que usted no puede jurar bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Y yo estuve en esas denominaciones donde no se decía, no se podía jurar literalmente. Entonces la palabra que cambiaban era como se lo prometo. No se lo juraba, pero se lo prometo. Le prometo que eso es cierto. Entonces cambiaba un poquito, aunque la idea era la misma, no usaban literalmente la expresión se lo juro. También los cuáqueros, otra denominación, los cuáqueros también tenían el entendimiento de que bajo ninguna circunstancia se debía jurar. Ahora, ¿qué creemos los bautistas reformados? ¿Qué creemos los bautistas reformados? ¿Qué dice la confesión bautista reformada? ¿Qué dice usted? Pero más que lo que decimos, lo que dice usted, lo que dice la confesión es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es lo más importante, porque nosotros estamos fundamentados en lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces los párrafos del 1 al 4. En nuestra confesión de fe, vamos a nuestra confesión, el capítulo 23, ahí encontramos el apartado de los juramentos y los votos lícitos. Bueno, básicamente como un bosquejo, si queremos verlo puntualmente, los párrafos del 1 al 4 en nuestra confesión, vamos a encontrar lo que son los juramentos lícitos. Y luego más adelante, en el párrafo 5, encontramos lo que es los votos lícitos, que también vamos a explicarlo en esta mañana. Ahora, párrafo 1 dice, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura
y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. El párrafo 1 lo que nos da entonces es la definición de lo que es un juramento. Es una parte de la adoración, se jura con verdad, dice, la persona jura con verdad, justicia y juicio, y dice, y Dios es mi testigo. Dios es mi testigo. Entonces, si yo estoy mintiendo, Dios me va a juzgar. Pero si yo estoy diciendo la verdad, dice, Dios es mi testigo. Yo estoy diciendo la verdad delante de Dios, Ahora, con respecto al párrafo 1, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Entendemos entonces que cuando alguna autoridad, y es la explicación, cuando hay una autoridad legítima y haga demanda, sea necesario un juramento, este debe hacerse. Los autores de la confesión entienden la postura práctica de algunas denominaciones, de que para no hacer juramentos ligeros es mejor no jurar del todo. Y esto era lo que estaban considerando cuando leímos Mateo 5. Las personas de otra denominación dicen, vean, mejor no jurar bajo ninguna circunstancia para que no hayan juramentos ligeros. Pero la confesión dice, sí hay que hacer juramentos cuando son legítimos, cuando son necesarios, cuando son reales. Y por eso hay unos versículos que vamos a estar viendo más adelante que sostienen esta postura. No obstante, aunque hay personas que no quieren, dicen, no hay que hacer ningún juramento para evitar juramentos con ligereza, la Escritura nos dice algo totalmente diferente. Ahora, hay ciertos puntos, aspectos y citas que demuestran que jurar es lícito, o sea, está permitido. Vamos a Éxodo capítulo 27. Vamos a estar leyendo bastantes pasajes en esta mañana. Éxodo 27 dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí el mandamiento de no jurar vana o falsamente en nombre de Dios presupone que es lícito. O sea, cuando jure, no jure en vano, dice, porque Dios le va a tomar a cuentas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Sí se puede hacer un juramento, pero tiene que hacerse bien. Tiene que hacerlo bien, no a la ligera. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, el versículo 20. Dice así, Deuteronomio 10, 20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre, dice ahí, jurarás. Por su nombre jurarás. Entonces, el mandato de jurar solo en el nombre de Dios presupone que esto es lícito. Se puede jurar en el nombre de Dios. Vamos a Hebreos, el capítulo 6. Hebreos 6, 13 al 16. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, ¿juró por quién? Por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando dice ahí, nótelo cómo lo expresa el escritor de Hebreos, dice, el fin de toda controversia es el juramento. O sea, ya Dios es el testigo final y último, el Señor me juzgue.
Es lo que también está queriendo decir una persona. Ahora, vemos que Dios mismo, como Él, no hay nadie mayor que Él, Él es lo mayor de lo mayor, Él es el más grande de todo, lo más grande de todo es Dios, dice, Él no puede jurar por nadie más. Él no puede jurar por nadie más. ¿Y qué dice? Juró por sí mismo. Juró por sí mismo, por su nombre. Él no faltó a su juramento porque él lo cumplió, era su nombre. La gloria del nombre de Dios estaba en juego si él no cumplía ese juramento. Y el escritor dice, nosotros juramos por alguien mayor, dice, y lo ponemos como testigo para que ya se acabe la discusión. Para ya como decir, bueno, ya esto está así. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de personas que juraron. Muchas personas juraron, se juramentaron. Veamos el ejemplo de Abraham, por ejemplo, en Génesis 24:3. Génesis 24:3. Dice, leamos desde el 2, dice, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él está haciéndole, le está juramentando a su criado más alto, más importante, y le dice, usted no va a dejar que Isaac se case con una cananea. No, usted va a ir a buscar dentro de los parientes míos. Y lo juramentó. Y el siervo Eleazar, o Eliezer, no me acuerdo, era Eliezer, perdón. El siervo va y cuando él va, bueno, no estoy muy seguro si es Eleazar o Eliezer, pero este criado va y cuando va, él tiene muy en claro que tiene que cumplirle un juramento a su amo Abraham y él se sostiene eso, lo limita. José en Génesis 50:25 vemos otro juramento y esto es mucho antes de la ley de Moisés. En Génesis 50 versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y vemos al final que en el Éxodo ellos respetaron ese juramento. Ellos respetaron ese juramento y sacaron los huesos de José también cuando iban haciendo ese éxodo, esa salida de Egipto, ¿verdad? Ellos entendían ese juramento, mis amados. Casi 400 años después, ellos llevaban los huesos de José cumpliendo ese juramento. Tenemos el ejemplo de Elías. El ejemplo de Elías. Elías usaba una palabra muy particular. ¿Usted se acuerda cuál era la frase de Elías cada vez que él hablaba con Acab o con alguna otra persona? Normalmente él decía, vive Jehová. Él decía, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Él varias veces, era una expresión de lo que él estaba diciendo, era como de que es en serio, se lo juro, estoy delante de Dios, Dios es mi testigo, yo no estoy mintiendo, no estoy hablando con falsedad. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos esto varias veces. Vive Jehová, perdón, en el Antiguo Testamento vemos esto varias veces. Vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. Era la manera de decir también para ellos, esto no es mentira, esto es cierto, Dios es mi testigo. Estoy delante de Dios juramentándome de que esto es así. Veamos también el ejemplo de Cristo en el Nuevo Testamento, cómo Cristo se sujeta a un juramento. Mateo capítulo 26. Mateo 26, 62 al 64. Jesús está ante el concilio y dice así,
Y levantándose el sumo sacerdote, Mateo 26:62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, dice ahí, él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dice: te estoy juramentando delante de Dios. ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Dice, y el Señor le dijo en el versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. El Señor mismo muestra cómo Él respeta este juramento, porque era delante de Dios y no iba simplemente a quedarse callado, no podía quedarse callado. Él estaba siendo juramentado, por decirlo de alguna forma, o confrontado contra el nombre de Dios, y Él dice: sí, yo soy ese, dice. Pero después a todo lo demás, Él guardó silencio. A todo lo demás, dice, Él callaba. Mucha gente hablaba, mucha gente lo cuestionaba, mucha gente lo criticaba, Él callaba. Pero cuando lo conjuraron delante de Dios, Él habló. Y Él dijo: sí, tú lo has dicho. Y no solamente dijo: tú lo has dicho. Él fue claro en su juramento. Porque después dijo, y después dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos este ejemplo claramente. Vamos a Romanos, el capítulo 1, versículo 9. Romanos 1:9. Note lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note otra vez entonces la expresión: testigo me es Dios. O sea, él está jurando delante de Dios que él no está mintiendo, dice. Y decir delante de Dios: no ceso de orar por ustedes, es claramente el hecho de decir: juro que no dejo de orar por ustedes. Eso es algo muy, muy fuerte. Ahora, entonces, tiene que surgirnos la pregunta y la interrogante: ¿qué significa Mateo capítulo 5, versículos 33 al 36? Porque el Señor Jesús dice: no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por el altar. Dice, ¿por qué el Señor está siendo enfático en esto? ¿Verdad? ¿Por qué está siendo enfático en esto? Ahora, esta pregunta tenemos que responderla con otra pregunta. La pregunta es esta: ¿qué perversión farisaica de la ley de Dios está refutando Cristo? El Señor Jesús estaba refutando una perversión farisaica, o sea, algo estaba mal y el Señor tenía que corregir esto. William Hendrickson dice: es evidente por las palabras de Jesús en Mateo 5, 34 al 36, que los tradicionalistas habían trasladado el enfoque de forma que los pasajes del Pentateuco comenzaron a entenderse de la siguiente manera: no jure falsamente por mi nombre, lo que dice Levítico 19:12. En Levítico 19:12 claramente dice: no jure falsamente por mi nombre. También dice en Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Esto era lo que el Pentateuco decía, esto era lo que la ley de Moisés decía. Ahora, el pensamiento de los escribas y fariseos era este: un juramento hecho al Señor debe guardarse. Un juramento hecho al Señor o por el nombre del Señor debe guardarse y cumplirse al pie de la letra. Por el contrario, pero un juramento en relación con el cual no se había mencionado expresamente o explícitamente el nombre del Señor,
era de importancia secundaria. Era de importancia secundaria. No era, y si era así secundario, no era necesario ser cuidadoso en guardarlo. Y así, la conversación cotidiana, en la conversación cotidiana, los juramentos comenzaron a multiplicarse. Se lo juro por el cielo, se lo juro por la tierra, se lo juro por el templo, se lo juro por mi madre, por mi padre, por mi hermano, por mi primo, por la finca, por lo que sea. Y se perdió el temor de los juramentos, de cumplir los juramentos. ¿Sí me entienden lo que voy? Por eso es que el Señor dice, dejen de estar jurando que por el cielo y que por la tierra y que por el altar y que por el templo. Cumplan lo que dicen, es lo que está diciendo el Señor. Cumplan lo que dicen, porque la persona venía y decía, bueno, como no estoy jurando por el nombre o en el nombre del Señor, estoy librando mi alma si yo no puedo cumplir ese juramento. Si yo no cumplo el juramento, no hay problema porque yo no usé el nombre del Señor en vano. Entonces, busco y encuentro la manera en la que me puedo zafar del juramento. ¿Me explico? Entonces el Señor dice, no, esto no es así. No perjuren. Las personas no estaban jurando, estaban perjurando más bien. Estaban perjurando, tomando a la ligera sus juramentos. Entonces ponían en alto otras cosas y no cumplían realmente sus juramentos. No cumplían realmente su palabra. ¿Qué prohíbe, por tanto, Cristo al decir no juréis en ninguna manera? El Señor Jesús condena todo uso vano o frívolo de eufemismo para el nombre de Dios con juramentos para conseguir que se dé crédito a nuestras palabras, al mismo tiempo que evitamos la obligación de una honestidad absoluta. El Señor dice, sea honesto, sea transparente en lo que dice. Sea transparente en lo que dice. Si usted va a comprometerse con algo, cúmplalo. No tiene que usar X o Y cosa para decir que lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Cúmplalo. Cumpla lo que promete a su prójimo. Cumpla lo que promete a su prójimo. Hendrickson concluye, lo que tenemos aquí en Mateo 5, 33 al 37 es la condenación del juramento ligero, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizando para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. Jesús está mandando la simple veracidad en pensamiento, en palabra y en obra. No adorne sus conversaciones, dice. No adorne sus compromisos. No adorne su palabra. Hable con veracidad, con verdad. Si usted dijo que sí, sí lo va a hacer. Y si dice que no, pues entonces no, simplemente no y ya, ¿verdad? Entonces, cumpla lo que promete. Cumpla lo que promete. Ahora, en el párrafo 2, el párrafo 2 se divide en la santidad y la conveniencia de los juramentos. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible o simplemente jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe reprobarse. Esto nos habla, el párrafo 2, esta primera parte, nos habla de la santidad de un juramento y de lo que implica jurar por el nombre de Dios. Es algo muy santo, es algo muy sagrado, es algo muy solemne. Dice, sin embargo, lo que está diciendo es, no lo use a la ligera. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento por eso.
cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito. En tales casos, el juramento debe hacerse. Cuando en ocasiones en trámites legales o lo que sea, el asunto está como medio escabroso, medio extraño, una cosa no calza muy bien con la otra, no sé, no soy abogado, pero cuando algo está así, entonces ahí la autoridad legítima dice o llama y dice, hay un juramento que hay que hacerse por el nombre de Dios. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. El Señor no tomará por inocente al culpable. No tomará por inocente a aquella persona que esté usando el nombre de Dios si está mintiendo con tal de salvar, como decimos normalmente, nuestro propio pellejo. El Señor no va a tomar, pero si la persona dice la verdad, estamos confiando y descansando en que esa persona dice la verdad delante de Dios, porque al final nosotros delante de quien estamos siempre es de Dios. Dice, todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si yo estoy diciendo la verdad, no tengo temor de decirlo delante y aún jurando en el nombre de Dios. Pero si estoy mintiendo y uso el nombre de Dios, mis amados, eso es una gran maldición. Eso es una gran maldición. Dice el párrafo 3 nos muestra la solemnidad del nombre de Dios, porque dice, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad. Es que yo creo que eso fue así, lo juro. No, tiene que hablar solamente lo que usted y yo sabemos que es verdad. ¿Por qué? Porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Mis amados, póngame atención a lo que voy a decir. A Dios nosotros le podemos, ¿sabían que nosotros le podemos mentir a Dios? Le podemos mentir a Dios. Lo que no podemos hacer es engañarlo. O sea, la mentira, el propósito de la mentira es engañar a la persona. Pero mentirle a Dios, usted puede mentirle a Dios, pero usted no lo va a engañar. La mentira no surge un efecto real en Dios, porque delante de Él todo está a la luz. Entonces, por eso es que dice, tiene que ser verdad, porque usted está tentando, usted y yo estamos tentando a Dios, o sea, lo estamos provocando a Él, a que Él actúe para demostrar que estamos mintiéndole. Es como cuando usted, su hijo o su hija le está mintiendo y usted sabe que le está mintiendo. O cuando una persona le está mintiendo y usted sabe que le está mintiendo. Y le afirma que está mintiendo y usted dice, ¿es en serio? Vea, bueno, está bien, va a mentir, voy a mentir hasta las últimas consecuencias. Bueno, va a mentir, bueno, aquí está toda la evidencia de todo lo que usted está diciendo que es mentira. Todo esto que usted está diciendo, aquí está toda la evidencia y esto es mentira. ¿Cómo queda esa persona? ¿Cómo queda esa persona? Ahora más con Dios, cuando Dios está delante y dice, a mí me pueden mentir, pero no me van a engañar. Y Él saca las cosas a la luz. Esto es sumamente importante y de sumo temor, mis amados. Esto es de mucho temor. Esto es de mucho temor. Un juramento, otro aspecto importante, vemos en el párrafo 4. Párrafo 4 nos habla de la sinceridad. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Un contrato. ¿Usted ha visto el contrato? Hay un contrato y tiene la letra pequeña, ¿verdad? Le dicen a uno, es la letra pequeña, la que usted no leyó. Bueno, ahí hay como algo medio extraño. Hace unos días atrás leía un contrato que tenía unas cosas ahí medias extrañas, ¿verdad? No se trata un juramento no es hacer ahí medio maquillar la verdad, no. El juramento es transparente, que sea un sentido claro. Y vamos al punto
Perdón, el párrafo 4 nos habla así acerca de la sinceridad de los, ¿cómo se llama? Los, de los juramentos. Ahora, hay una obligatoriedad a la hora de hacer un juramento. Mis amados, hay una obligatoriedad a la hora de hacer un juramento. Los juramentos los juramentos que tienen como resultado consecuencias negativas para nosotros, aún así son obligatorios. Si usted ha hecho un juramento y ese juramento ve que en el futuro, ya cuando se juramentó y todo, y ve que no le convenía, usted tiene la obligación de cumplirlo hasta el final, aun cuando usted se vea perjudicado, en cierto sentido. Vamos a Salmos 15:4. Salmos 15:4. Dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, hablando de una persona recta, temerosa de Dios, dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No por eso cambia. Mis amados, los cristianos de verdad hemos hecho un juramento. En cierta forma, hemos hecho un juramento de nuestra fe. Por eso es que cuando hay tantas historias de personas cuando les dicen, niegue su fe o se muere. Y ellos dicen, me muero, pero no voy a negar mi fe. Me muero, pero no voy a negar a aquel que dio su vida por mí en rescate. Como decía, y siempre recordamos esa historia de Policarpo cuando lo amenazaban de muerte. Y él le dijeron, ya, niegue su fe, 86 años, ya, niegue su fe y vas a sobrevivir, dice. Y él dice, 86 años he servido a mi Señor y ningún mal ha hecho. ¿Cómo lo voy a negar? Él estaba haciendo claro de su pacto de fe. Él estaba haciendo claro en su juramento de que él iba a seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Ahora, hay juramentos, cuando hacemos juramentos a los impíos, también son obligatorios. Cuando hacemos juramentos a impíos, también hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos, porque eso realmente muestra la seriedad de nuestro carácter como cristiano. Nuestro sí dice sí, nuestro no es no. Pero hay algunas excepciones para quebrantar un juramento. ¿Cómo? ¿Hay algunas excepciones para quebrantar un juramento? Sí, hay algunas excepciones. En realidad creo que prácticamente una. Dice un comentarista, Williamson, dice, sería erróneo prestar un juramento para algo ilícito. Sería erróneo prestar un juramento para algo ilícito. Es doblemente erróneo cumplir un juramento después de descubrir que era pecaminoso. Usted se compromete a algo. Usted hace un pacto. Dice, lo voy a cumplir. Pero en el camino se da cuenta que ese pacto usted fue víctima de un engaño. Y ese engaño lo va a llevar a usted a pecar por cumplir ese juramento. Mis amados, ahí no estamos obligados a cumplir ese juramento, porque estaríamos pecando para cumplir un juramento. No ese es el punto. El punto siempre es la gloria de Dios. Otro teólogo, Hodge, añade, el pecado está en presentar el juramento para hacer algo ilícito, no en quebrantarlo. Usted peca si cumple ese juramento sabiendo que va a hacer algo ilícito. Y no peca si quebranta el juramento con tal de no hacer eso ilícito. Usted se comprometió a algo y en el camino se dio cuenta que no era honesto. ¿Tengo que cumplirlo hasta el final? No tiene que cumplirlo hasta el final. Tiene que cortar ese juramento por un bien mayor.
el nombre de Cristo. Entendemos el punto de cuando un juramento es permitido que se pueda quebrar, cuando eso nos va a llevar a más pecados. Párrafo 5. El párrafo 5 de la confesión habla acerca de los votos lícitos. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado, piadoso y con fidelidad. Y hay otros aspectos ahí, pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en la que ningún cristiano debe enredarse. El párrafo 5 nos habla del receptor exclusivo. ¿Quién es el receptor exclusivo? Dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Y habla también acerca de un cumplimiento, un cuidadoso cumplimiento. Votos y juramentos tienen muchas similitudes. Números 32, ya casi para terminar. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, veamos entonces las similitudes de un voto y un juramento. Ambos son promesas solemnes. Ambos son divinamente aprobados. Y mucho de lo que vimos a lo largo de esta exposición está relacionado tanto con los votos como con los juramentos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un voto y un juramento? Bueno, los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Por eso es que en el matrimonio, usted ha visto, en las bodas, usted dice, trae los votos. Y entonces el esposo dice, prometo amarte en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza y todas este montón de cosas. Pero ese voto está haciéndolo delante del Señor. Está tomándolo delante del Señor. Los juramentos son promesas hechas delante del Señor, pero para con los hombres. Para con los hombres. Es un poco ahí la ligera diferencia. El propósito del juramento es la confirmación. El propósito del voto es el compromiso. Dios, yo me comprometo delante de ti a que voy a amar, a respetar, a cuidar, a proveer, a guiar, a ministrar a esta persona con la que me voy a casar. Y también a ti te prometo que voy a hacer eso. A ti me juramento, te confirmo, contigo voy a hacer esto. Le dice el esposo a la esposa y viceversa. Por eso es que los temas de los votos los vemos tan claros en el matrimonio, en la unión matrimonial. Por eso es que el divorcio es algo tan grave porque usted está quebrando un juramento, está quebrando un voto que hizo delante de Dios. Y bueno, sabemos que hay ciertas excepciones, específicamente por causa de fornicación, dice el Señor Jesucristo en Mateo, pero fuera de eso, realmente no hay razones suficientes. Es un voto, es un compromiso, es un pacto delante de Dios muy fuerte. Esa es la diferencia entre un voto y un juramento. Pero básicamente, mis amados, están estrechamente relacionados. El punto es, ¿podemos juramentar? ¿Podemos jurar? Sí podemos, ¿verdad? Pero cuando el asunto ya requiere algo de fuerza mayor, algo de fuerza mucho mayor, ¿verdad? Es delante de Dios con el temor y la reverencia que eso implica, con el temor y la reverencia de que eso implica y la solemnidad. Dios va a ser testigo y Él va a juzgarme si estoy mintiendo
y me va a sostener si estoy diciendo la verdad. Pero la mayoría del tiempo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque dice, porque además de esto, de mal procede. El Señor estaba diciendo, ustedes hablan de más porque no cumplen lo que están diciendo realmente. Muy bien, oremos.